Bueno, el día de hoy vamos a ver el ejemplo 7.1 del libro Análisis y Diseño de Experimentos, el capítulo 7, Diseños factoriales y factoriales mixtos, es en la página 244. Tenemos ejemplo 7.1. En un proceso de fabricación de cajas se utiliza pegamento. Con la idea de mejorar el desempeño de las cajas, se realiza un experimento para estudiar la fuerza de adhesión del pegamento en diferentes condiciones de humedad y temperatura. La variable de respuesta es la fuerza necesaria en libras para despegar la caja. Los datos obtenidos en una caja de las 9 combinaciones de un diseño factorial 3 elevado a la 2 con n igual a 2 réplicas se muestran a continuación. Aquí tenemos nuestra tabla donde tenemos que el factor A es la temperatura y el factor B es la humedad. Tenemos humedad del 50, el 70 y el 90%. Tenemos frío ambiente y caliente y el total también. Como ven, tenemos dos réplicas de cada una de las humedades y las temperaturas. Después tenemos en la tabla de datos se calculan de una vez los totales por renglón y por columna, así como el total global, dado que a partir de ellos se pueden calcular los efectos y las sumas de los cuadrados. Las sumas de los cuadrados de los efectos están dadas por estas fórmulas que aparecen aquí. Suma de cuadrados de A, suma de cuadrados de B. Aquí tenemos la fórmula y cómo se van reemplazando cada una de ellas. Por ejemplo, para la suma de cuadrados de A, tenemos que vamos a utilizar lo que es los totales. Como estamos haciendo suma de cuadrados de A, nuestro factor A es la temperatura. Entonces vamos a usar este 7.4, 15.9 y el 21.1. Tenemos que todo esto se le va a restar el total, que es 44.4. Se va a dividir en 3n, el de abajo, 3 por 2, 3 que es nuestro número de factores, por 2 réplicas cada uno. Y el otro se va a hacer en 18, entre 18. Entonces, si sacamos, tenemos nuestra calculadora, sacamos 7.4. Vamos a corroborar, 7.4 nos da 54.76, que es este valor que tenemos acá. Después tenemos 15.9, lo elevamos al cuadrado. No, perdón, 15.9 elevado al cuadrado nos da 252.81, que es este valor que tenemos acá. Después tenemos 21.1, este 21.1 elevado al cuadrado nos da 445.21. Sumamos cada uno de estos, nos va a dar un total de 752.28. Ahora, esto lo vamos a dividir entre 3 por 2, es decir, lo vamos a dividir por 6. A ver, 445.21 más 252.81 más 54.76. Nos da un total de 752.78. Entre 6 nos da un total de 125.46, que es el dato que tenemos acá. Y el 4.44, vamos con la segunda parte de la fórmula, que es 44.4 elevado al cuadrado entre 18, nos va a dar 109.52, que es el último dato que tenemos aquí. Entonces, ahora vamos a restar 125.46 menos 109.52 y nos va a dar 15.94, que es el dato que tenemos acá. ¿Sí? Ahora vamos con la suma de cuadrados de nuestro factor B. Vamos a utilizar ahora los que están de este lado, 17.6, 15.3, 11.5. Vamos, 17.6 al cuadrado, tenemos 309.76, que es el valor que tenemos acá.
Después está 15.3, sigue este, 15.3 elevado al cuadrado, son 234.9, que es el que tenemos acá. Después tenemos 11.5 elevado al cuadrado, nos da el 132.25. Hacemos la suma, 132.25 más 234.09 más 309.76 y nos da un total de 676.1, que es este que tenemos aquí. Ahora, ese 676.1 lo vamos a dividir entre 6, como dice acá la fórmula. Acá esta fórmula. Ay, perdón. Acá esta fórmula, 3 por 2, 6, entre 6. Nos va a dar 112.68. Ahora vamos a hacer la otra parte de la fórmula, que es 44.4 al cuadrado entre 18. Nos van a dar 109.52, que es este que tenemos acá. Ahora va a ser 112.68 menos el 109.52 y nos va a dar 3.16, que es este valor que tenemos aquí. Bueno, es este, 3.16, ¿sale? Y para sacar la suma de cuadrados de la interacción de A con B, vamos a utilizar los datos que nos aparecen dentro de la tabla. Este 1.5, perdón, más 1.2. Vamos a utilizar este 1.5 más 5.2. Nos va a dar este 2.7 que tenemos acá. Después tenemos el 3.5 más 3.2. Nos va a dar este 6.7 que tenemos acá. Y así vamos a ir sumando cada uno de estos. Cada uno de estos lo vamos a ir elevando al cuadrado. Y aquí, por ejemplo, termina 2.7 más 3.0 son este 5.7. Así es como vamos a sacar la fórmula de esta interacción. Continuamos con la interacción de A con B. Entonces sacamos 2.7 al cuadrado, nos da 7.29, que es este dato que tenemos aquí. Ahora, después sumamos 3.5, este. .5, ese es el que ya sacamos. 3.5 con 3.2. .5 3.5 con 3.2 nos da 6.7. El 6.7 lo elevamos al cuadrado y tenemos 44.89, que es el dato que tenemos acá. Seguimos con 4.0 más 4.2 nos da 8.2. Entonces vamos 8.2 elevado al cuadrado. Tenemos 67.24. Nos vamos con el siguiente, que es este 1.4 más 1.3 nos da 2.7.
2.7 elevado al cuadrado, 7.29, es este dato. Vamos con el siguiente, 2.9 más 2.5, nos da 5.4, 5.4 elevado al cuadrado, 29.16, este dato. El que sigue es 3.8 más 3.4, tenemos que es un 7.2, 7.2 elevado al cuadrado, 51.84. 0.8 más 1.2 tenemos que es un 2 elevado al cuadrado, pues nos da 4. El que sigue es 1.8 más 2, tenemos que son 3.8 elevado al cuadrado, 14.44. Por último, 2.7 más 3.0, 5.7 elevado al cuadrado, 32.49. Vamos a hacer la suma de todos estos datos. $7.29 más 44.89 más 67.24 más 7.29 más 29.16 más 51.84 más 4 más 14.44 más 32.49, 258.64. Perdón, 258.64. Ese sería nuestro total. Ahora, este lo vamos a dividir entre 2. Nos da 129.32. Y vamos a la segunda parte de la fórmula, que es 44.4 elevado al cuadrado entre 18, nos da 109.52. Y todavía tenemos en la fórmula que le vamos a restar la suma de cuadrado que sacamos para el factor A y la suma de cuadrados que sacamos para el factor B. Entonces, a eso le vamos a restar 15.94 y le vamos a restar 3.163. Entonces va a quedar 129.32 menos 109.52 menos 15.943 menos 3.163. Y tenemos que nos da. Bien, seguimos con la suma de los cuadrados totales. Dice, son los cuadrados del total en cada tratamiento, cada celda de la tabla de los resultados. La suma de cuadrados total resulta ser, aquí tenemos, entonces, esa es nuestra fórmula para la suma de cuadrados totales. Vamos a hacer cada dato, cada y, vamos a elevarla al cuadrado. Es decir,
Es decir, cada y. 1.5 lo vamos a elevar al cuadrado, 1.2 lo vamos a elevar al cuadrado, 3.5 va a estar elevado al cuadrado, 3.2 elevado al cuadrado, 4.0, 4.1 y aquí tenemos al final 2.7 que es este y 3.0 que es este, ¿sí? Entonces cada uno de esos van elevados al cuadrado. Empezamos con el 1.5, que es el primer dato de nuestra tabla. 1.5 1.5 al cuadrado nos da 2.25, que es el dato que tenemos aquí. 2.25. Después vamos con el segundo número, que es 1.2. 1.2 al cuadrado, 1.44, que es el dato que tenemos acá. Ya tenemos 1.5, ya tenemos 1.2, vamos con 3.5. 3.5 al cuadrado, 12.25. Vamos ahora con 3.2. 3.2 al cuadrado, 10.24. Sigue 4.0. 16. 4.2. 4.2 al cuadrado, 17.64. Seguimos con 1.4. Al cuadrado, 1.96. 1.3 al cuadrado, 1.69. 2.9 al cuadrado, 8.41. 2.5, 6.25. 3.8, 14.44. 3.4, 11.56. 0.8, 0.64. 1.2, 1.44. 1.8, 3.24. 2 al cuadrado nos da 4. 2.7 al cuadrado, 7.29. Y por último tenemos el 3.0 al cuadrado, nos da 9. Ya tenemos los cuadrados de cada uno de los datos, de todas las réplicas de nuestro problema. Ahora los vamos a sumar. Todas estas se hace una suma.
2.25 más 1.44 más 12.25 más 10.24 más 16 más 17.64 más 1.96 más 1.69 8.41 6.25 14.44 11.56 0.64 1.44 3.24 4 7.29 más 9. Nos da un total de 129.74, que es el dato que tenemos acá. Ahora, la siguiente parte es el 44.4 al cuadrado entre 18. Y tenemos el 109.52, que es el dato que hemos utilizado en las fórmulas anteriores. Ahora, nuestra fórmula dice que al 129.74, que es la suma de cada uno, del cuadrado de cada uno de nuestros datos, le vamos a restar el 109.52. Y nos va a dar un total, como pueden ver, 20.22. Aquí tenemos el total. 20.22. Y es lo que tenemos en nuestra calculadora. ¿Verdad? Ok, ahora finalmente la suma de cuadrados del error es, y aquí tenemos nuestra fórmula, suma de cuadrados del error es igual a la suma del cuadrado de total menos la suma del cuadrado de A, menos la suma del cuadrado de B, menos la suma del cuadrado de la interacción de A con B, que son los datos que ya estuvimos sacando, es decir, 20.22 menos el 15.94, que es la suma de cuadrados de A, 15.94 menos la suma de cuadrados de B, que es 3.116 o 163, menos la suma de cuadrados de la interacción de A con B, que es 0.69. Esto nos da como resultado 0.427 o 0.420, como lo marca aquí en nuestro libro de texto. Ahora, los grados de libertad de la suma de cuadrados de A, suma de cuadrados de B y suma de cuadrados de A y B son 2, 2 y 4 respectivamente. En total el experimento tiene 2 por 3 elevado a la 2 menos 1, que eso es igual a 17 grados de libertad. Entonces quedan 17 menos 2 menos 2 menos 4 nos da 9 grados de libertad para la suma de cuadrados del error. Con esta información se obtiene la tabla 7.4 de la ANOVA, de la cual concluye que sí hay efecto significativo de la temperatura A, de la humedad B y de la interacción de ambas sobre Y. Además, además del F, se aprecia que A tiene un efecto mucho más importante seguido del efecto B y un efecto pequeño de AB, pero de este ANOVA no es posible saber cuál de los componentes cuadrático o lineal con un grado de libertad de cada efecto es el que predomina. Esa es la tabla ANOVA que nos sale del ejercicio. El A son el resultado del 15.4, la suma de cuadrados del factor A, 15.94, la suma de cuadrados del factor B, 3.16, la suma de cuadrados de la interacción, el error, el total, tenemos los grados de libertad, los cuadrados medios, y esa es la tabla sin desglosar. Más adelante vamos a hacer un ejercicio de una tabla ANOVA desglosada.